En el 85 me recibí de arquitecta. Era una carrera que me encantaba, me gustaba más la carrera por ahí que la profesión en sí misma. Eran épocas duras, económicas para este país, así que bueno, complementando con el ejercicio profesional de la arquitectura, en el 85 empecé a trabajar en el INDEP como encuestadora de la encuesta permanente de hogares. A su vez yo había sido docente, entre otras materias, en la Facultad de Arquitectura de Metodología de la Investigación. Y mi mamá, que estaba en el INAP y que había entrado en el 75, creo, bueno, le comentó, yo buscaba trabajo a Alberto Morán, que era el director del Centro de Documentación e Información, así que bueno, después de 2 años de estar en INDEC, ingresé al INAP como coordinadora operativa de la Red Nacional de Documentación e Información, en un momento donde la biblioteca del INAP y el Centro de Documentación del INAP y del Ministerio de Economía en realidad eran referentes bibliográficos y de producción de conocimiento también en toda América Latina. Bueno, ahí estuve, siempre tuve una gran vocación por la docencia, hasta que en el año 90 dejo de trabajar en el centro de documentación y empiezo a trabajar en capacitación, primera integrante de proyectos de veteranos de Malvinas, de integración y discapacidad, etcétera, hasta que después trabajé en el programa de reconversión laboral, hasta que finalmente en el año 93 paso a la Dirección Nacional de Capacitación del INAP. Y ahí se convierte uno de mis hitos, diría yo. En el año 94, integrando la Dirección Nacional de Capacitación. En ese momento el INAP tenía 2 direcciones, una que se dedicaba a directivos públicos y otro al resto de los niveles y de los agrupamientos. Yo trabajaba ahí. Ahí en realidad volví a encontrar a Graciela Falivene, que yo ya la conocía en realidad de otras situaciones. Y bueno, ella reconoció en mí el potencial de poder asumir un rol de administración dentro de la dirección, así que ese es mi primer cargo como jefa del Departamento de Administración de la Capacitación, donde me tocó todo, desde la relación administrativa con los docentes, con los alumnos, con los órganos de control, con el presupuesto, etcétera. En un periodo de capacitación masiva del INAP. El INAP, antes del SINAPA, en realidad se había dedicado a la capacitación de la alta dirección, sobre todo con el curso superior de funcionarios. En ese momento se socializa la capacitación, se masifica, y bueno, y yo formaba parte en realidad de esa dirección que tenía que capacitar a todos los niveles de la C para abajo, que eran la mayoría, que estaban comprendidos en el SINAPA. Es por esto que en el 95, a mí me gustan los desafíos, pero en el 95 decidí hacer un curso de posgrado en gestión administrativa en la Facultad de Ciencias Económicas, porque bueno, era una tarea de una complejidad y un compromiso que fue increyendo. Bueno, estuvimos trabajando con Graciela, después tuvimos sucesivos directores, luego viene el gobierno de la Alianza, donde fue todo lo contrario, de pasar a una capacitación expansiva, volvemos en realidad a achicarnos, empieza un proceso de no solo un cambio a nivel organizativo para el INAP, dejamos de ser un organismo descentralizado para convertirnos en una Dirección Nacional de la Jefatura de Gabinete, con una reducción de presupuesto terrible y con un SINAPA que seguía presentándole desafíos en realidad a la gente en términos de capacitación. Así que bueno, en ese momento también el 2001 fue un momento de retiro de la gente, de jubilaciones forzadas y eso,
y los que quedamos nos pusimos a pensar cómo se podía recomponer este sistema en realidad, y empieza un proceso de delegación de la capacitación. La que efectuaba el INAP se mantuvo a su mínima expresión y se promovió la organización de actividades de capacitación específica en las jurisdicciones, como una buena manera además de darle la oportunidad a que la gente pudiera cumplir con las exigencias que les imponía el SINAPA. Trabajamos en realidad así, hasta ir reducidos a nuestra mínima expresión, en realidad hasta el gobierno del macrismo, donde en realidad vuelve no a darle el carácter de organismo descentralizado, pero sí el rango de subsecretaría. Como organismo descentralizado y creado por ley nunca más recuperamos ese estatus de organismo, pero bueno, cuando le dan, cuando lo configuran como una subsecretaría, empiezan nuevamente a haber cierta expansión de la oferta del INAP como efector de la capacitación, sin abandonar ese rol de rectoría que tuvimos y que consolidamos a principios del 2001. Así seguimos, vino este nuevo gobierno que fue muy esperado, con mucha expectativa del INAP, porque entendemos que la capacitación está asociada a la dignidad del trabajador, pero también al empleo público, a la remuneración, etcétera. Y teníamos un montón de proyectos con esta visión y viene la pandemia, lo cual nos implicó asumir el desafío no solo de contribuir a las funciones del Estado, desde las modalidades virtuales, donde también pasamos del presencial al sincrónico, con aciertos, con errores, sino creo que más allá que colaboramos en el desarrollo de competencias, también hicimos un aporte en términos de acompañamiento a nuestros pares del sector público. Fue una tarea ardua, terrible, de burnout, porque no había jornada laboral de 8 horas, nosotros vivimos la pandemia también muy inspirados por el cambio de gobierno, con esta necesidad de colaborar, de dar, etcétera. Y bueno, ya 3 años de esto, no nos arrepentimos. En realidad nos cuesta mucho bajar el ritmo, porque creo que creamos ciertas necesidades en la gente. Pero bueno, yo actualmente soy la coordinadora de acreditación, evaluación y sistematización de la capacitación. Tengo el privilegio de tener dentro de mi equipo de trabajo compañeros de casi toda la vida, de planta permanente, todos con un gran amor para lo que, con el INAP, con el Estado, etcétera. Y reconozco que a veces con esto de no sé si es excesiva, pero este compromiso que tenemos nos cuesta en realidad bajar la guardia. Entonces, nunca hay vacaciones, nunca se deja de prestar un servicio. Además, bueno, mi área es un área muy transversal. El INAP como órgano rector acredita todo. Si algo se dicta tiene que estar acreditado, y a su vez si se dicta, el que participó tiene que tener el diploma. Entonces, bueno, esta carrera desenfrenada que empezamos en pandemia, que lo posibilitó en gran medida el amor de la gente, de los que trabajamos en INAP, la alta recepción que tuvimos en nuestros pares del sector público y el trabajo remoto también, la verdad que lo posibilitó, hace que nos cueste bajar la guardia, porque generamos una serie de expectativas, tanto en los directivos nuestros como en nuestros, en realidad, destinatarios, que hace que sea difícil. Pero estamos cansados, pero orgullosos en realidad, ¿no? Siempre con la vista puesta a cómo podemos hacerlo mejor. Sí, la pandemia nos vino, nos cayó con todo, y ahí sí
tuvimos que repensar muchas formas de gestionar y conocer la potencialidad del GD. Me olvidé de comentarles que después de haber hecho un posgrado en Ciencias Económicas, finalmente en el 2011 hice la especialización en Gestión Pública, también en Económicas de la UBA, oportunidad además que tuve de hacerlo gracias al financiamiento de FOPECAP. Respecto de los hitos y los desafíos, yo considero que nunca hice la plancha en el INAP, con independencia de si era nivel C, si era categoría 22, 21. Yo les cuento que entré al Estado con una categoría 13 y que recién ahora soy una A gracias al ascenso vertical, después de 37 años en realidad de carrera, con independencia del nivel escalafonario siempre estuve integrada en los desafíos del INAP. Así que bueno, en ese paso de asumir el desafío de pasar de una capacitación de directivos a una capacitación masiva en el SINAPA, implicó también para mí el pase del Centro de Documentación e Información del INAP al área de capacitación y empezar a pensar en realidad en programas de capacitación de alto alcance y vinculados con el desarrollo de competencias transversales. Cuando hubo una decisión política de promover la terminalidad de veteranos de Malvinas, tuve el privilegio de formar parte de ese proyecto y ser profesora de matemática y reivindicando en realidad mi profesión de arquitecta. Fui profesora de matemática en las tareas de apoyo que hizo el INAP en realidad para promover la terminalidad de los veteranos de Malvinas. Cuando hubo un programa en el INAP, esto fue todo entre los 90, de integración y discapacidad, tuve el privilegio, por eso fueron todos desafíos, ¿no?, de dar lengua y matemática para personas con discapacidad, entre ellos ciegos, que era todo, no, lengua y no di, perdón, di matemática, no lengua. Era Claudia Taibo la que daba lengua, otra docente, que además era fonoaudióloga, porque imagínense dar lengua para sordos o matemática para ciegos. Así que bueno, yo diría, esto que para mí representaron hitos, el SINAPA fue un hito, con sus aciertos y sus errores, la promoción de veteranos de Malvinas en terminalidad secundaria creo que es un hito, la promoción de la terminalidad en personas con discapacidad es otro. Como siempre estuve involucrada, significó para mí un desafío en lo personal. Bueno, cuando Graciela Fanimena me lleva para el lado de la auditoría, la administración financiera, etcétera, pasó exactamente lo mismo. Entonces, además de corajuda, siempre intenté reducir los riesgos y tratar de formarme. Pero bueno, a lo largo de mi carrera fui jefa del Departamento de Administración de la Capacitación, jefa del Departamento de Coordinación Académica y último que es coordinadora de acreditación, evaluación y sistematización, que tiene mucho que ver con la capacitación como componente de la carrera. Así que bueno, la última especialización que hice, donde bueno, tuve el privilegio de tener, por ejemplo, a Noemí Rial como docente en la especialización en empleo público, bueno, hizo que por ahí no sé si lo hice muy bien, pero por lo menos me dio la seguridad y la tranquilidad. O sea, el prepararse me pareció importante y el Estado Nacional me lo posibilitó. Un gran hito fue la ampliación en la época del menemismo. El INAP tenía era un órgano de capacitación de élite. No era rector no era rector en términos de carrera, no había una carrera basada en el mérito. O sea, era como un cuerpo de élite que dirigía sus acciones a la alta dirección.
cuando viene el SINAPA, y es la capacitación masiva. Creo que esto representa un gran hito que además lo empodera, le da un alcance impresionante. Y el otro gran hito, lamentablemente, es el 2001, donde el INAP se reduce a la más mínima, a la menor expresión posible. En cada uno de estos hitos ganamos y perdimos gente. Yo creo que en el primero, en el de la capacitación masiva, se ganó, y cuando se achicó y con una política en realidad de Estado vinculado con el empleo público que de alguna manera estaba en contra de la estabilidad, etcétera, ahí perdimos muchísima gente valiosa y de muchos años. Es verdad también que en los 90 hubo retiros voluntarios, etcétera, ¿no? Pero en el 2001 hubo una serie de jubilaciones forzadas, etcétera. La administración pública le dio al INAP la razón de ser, sin la menor duda. ¿Y qué le dio el INAP más allá de la rectoría, la contribución a los procesos de mejora, etcétera? Creo que lo que le dimos, y ahora sí lo pongo en primera persona del plural, fue dignidad al empleo público, colaborar en la dignidad en el empleo público. Como todos sabemos, nuestras carreras basadas en el mérito tienen la capacitación, tienen la evaluación de desempeño, tienen los procesos de selección. No es que yo personalmente creo que vamos a cambiar el Estado solo con capacitación. Lo que sí creo que una capacitación, cuando es útil, cuando es inspiradora, cuando es motivadora, le permite a la gente levantar las alas y volar un poco más alto. Entonces yo creo que eso es lo que le dimos por ahí, en algún momento, o algunos mejor o peor, pero creo que esa es nuestra contribución como instituto. ¿Para dónde tenemos que ir? Manteniendo nuestro rol de rectoría, que insisto, no tiene que ver con las resoluciones, las disposiciones, etcétera, tiene que ver con esta mirada respecto de lo que es la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y anticipatorios, tratando en realidad, en la pandemia no tuvimos tiempo, es algo que nos vino. Yo creo que el tsunami nos fortaleció también los equipos a pesar de no vernos, fortaleció nuestra creatividad, nuestro coraje, etcétera. Pero bueno, lo previsible es que no nos vuelva un tsunami como fue la pandemia, algo sorpresivo. Si nosotros pudiéramos ir asistiendo a las organizaciones públicas, anticipándonos a lo que viene, me parece que es en términos de empleo público, en términos de capacitación, en términos de desarrollos tecnológicos, etcétera, me parece que haríamos un buen aporte. Por otro lado, a nosotros nos retroalimenta siempre la vinculación directa con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces yo me veo manteniendo, más allá de que la especialización nos obligue a delegar muchas capacitaciones, o en órganos rectores por un tema normativo, o en otras organizaciones con distintas especialidades, me parece que deberíamos mantener este contacto permanente a través de la capacitación con nuestros pares del sector público.